Hermanos, el apóstol Pablo acá vemos que tenía una dificultad, tenía algo que él le había pedido a Dios en oración, le había rogado a Dios en oración que se lo quite. Y vemos que él decía que él tenía de qué gloriarse. Él tenía de qué. Y en uno de estos versículos dice que él había visto, dice, visiones que al hombre no le es podido expresar. Había visto cosas que quizás él, por haberla visto, si las contaría, era algo que él se podía enaltecer, algo que él podía gloriarse a sí mismo. Pero dice, pero en mí mismo, en el versículo 5, en mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Él tenía una actitud, hermanos, él tenía una actitud que es difícil tenerla. Él tenía él dice que tenía un aguijón en la carne. Y él mismo dice en el versículo 7 que ese aguijón era como un mensajero de Satanás para que no se enaltezca él mismo. Y él tenía de qué enaltecerse, si bien acá habla de esas visiones que él había tenido, pero también en estudio, en posiciones, él tenía también de qué enaltecerse. En la carne, ¿no? Él tenía en qué. Pero dice la palabra de Dios que Dios permitió que le viniera un aguijón en la carne. Y dice que él le pidió a Dios, le rogó a Dios que se lo quite. Dice respecto, en el versículo 8, dice respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Algunos piensan que ese aguijón que el apóstol Pablo tenía era un problema quizás en la vista, o puede ser que era unos problemas físicos que él, o alguna enfermedad que él tenía. Sea lo que fuera, el apóstol Pablo le había rogado a Dios que se lo quite. Dice, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y muchas veces nosotros también tenemos dificultades en nuestra vida. Quizás lo podemos llamar un aguijón en nuestra carne que nos afecta día a día. Y quizás le rogamos a Dios, Señor, quítamelo, Señor, quítamelo. Y le rogamos. Y muchas veces el Señor nos contesta como le contesta aquí al apóstol Pablo, y le contesta negándole, diciendo, no te lo voy a quitar, no te lo voy a quitar. En el versículo 9 dice, y me ha dicho acá, el Señor le dice al apóstol Pablo, le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Los que tienen la Biblia con las letras en rojo, donde está hablando el Señor Jesucristo, ahí esta frase está escrita en rojo y el Señor Jesucristo le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, que el Señor le dice, bástate mi gracia, quiere decir, mi gracia es suficiente para ti. Mi amor y mi misericordia permitirán que sigas adelante. Bástate mi gracia. Mi amor y misericordia te permitirán seguir adelante. Y después dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la
debilidad, cuando atravesamos por situaciones en la vida que no puedes solucionar, nos hacemos, hermanos, más dependientes de nuestro Dios. Nos hacemos dependientes de nuestro Dios, de la fortaleza de Dios, pero solo se hace presente en nuestra vida cuando depositamos nuestra fe en Él. Y ahí es cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo dice, bástate mi gracia, que la gracia de Dios sea suficiente, el amor y misericordia sea suficiente en nuestra vida y depositar nuestra fe en nuestro Dios. Dios quiere, hermanos, que dependamos de Él. Dios quiere que nosotros dependamos de Él, que no seamos autosuficientes, que no queramos hacer las cosas con nuestra propia fuerza, porque en sí es imposible poder hacer las cosas. Quizás podemos llegar hasta cierto punto, pero más de ahí no podemos llegar. Necesitamos de la fortaleza de nuestro Dios. Necesitamos depender de Dios. Tenemos que reconocer, hermanos, que somos débiles. Tenemos que reconocer que somos débiles. Tenemos que reconocer nuestra necesidad de Dios. Necesitamos de Dios. Y hermanos, cuando hacemos eso, cuando reconocemos que somos débiles, estamos siendo humildes delante de Dios. Porque en Miqueas 6:8, ¿quién se acuerda de ese versículo? Miqueas 6:8. Más o menos alguno dice, hay un coro, ¿no?, que dice, me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Él de mí. Vayamos ahí, Miqueas 6:8, por favor, para poder leer también la palabra de nuestro Dios. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. ¿Y qué más? Y humillarte ante tu Dios. Hermanos, debemos humillarnos ante nuestro Dios. Eso es lo que Dios pide de nosotros. No solamente hacer justicia, hacer el bien y amar la misericordia, sino también importante humillarnos ante nuestro Dios, ser humildes, hermanos. Él pide que nos humillemos delante de Él, que quitemos todo orgullo, altivez de nuestra vida y que adoptemos una actitud de inferioridad, reconociéndolo como nuestro Dios y como nuestra fuente de vida. Debemos, hermanos, ser humildes. La humildad, hermanos, es necesaria para servir a Dios. ¿Quieres servir a Dios? Necesitas ser humilde. Necesitas ser humilde para servir a Dios. Cuando hay orgullo en nuestra vida, hermanos, es imposible agradar a Dios. Dios no obra y uno se estanca y no avanza espiritualmente cuando en la vida de una persona hay orgullo. No avanza espiritualmente y ese, hermano, ese aguijón en la carne se hace sentir para hacerme recordar, hermanos, que debo ser humilde, que debo ser humilde, debo humillarme ante Dios y dejar que la gracia de Dios, dejar que el amor de Dios y la misericordia de Dios obre en mi vida. Y también, hermanos, cuando uno se manifiesta dócil y humilde ante Dios, va a depender del poder de Dios. Y el poder de Dios se manifiesta en la vida de uno. Y uno, cuando deja que Dios obre, cuando deja que Dios guíe su vida, Dios hace milagros. Dios obra.
Y Dios puede manifestarse a través de la vida de aquel que deja que Dios obre a través de su vida, que se humilla, que es humilde, se humilla ante Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de humildad. En Mateo capítulo 11, Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, el Señor Jesucristo está diciendo que aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. No exteriormente o superficialmente, sino que es de corazón manso y humilde. Y Él nos invita en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tienes cargas en tu vida, tienes un aguijón en tu carne que te aqueja día a día. Ve a Él, ve a Él. Y Él nos invita y nos dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, pero también aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y cuando hacemos eso, dice que vamos a hallar descanso. Descanso, hermanos, para vuestras almas. Cristo es nuestro ejemplo de humildad. Hay que aprender de Él, ser humildes de corazón, no superficialmente, porque como sabemos, Dios conoce los corazones. Dios puede ver mucho más allá que el ojo humano. Dios conoce nuestro corazón si solamente lo estamos haciendo para poder ser vistos o realmente somos humildes de corazón. Dios conoce. Por eso Él nos dice que seamos humildes de corazón, sinceramente. Y vamos a hallar descanso, hermanos, para vuestras almas. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Filipenses capítulo 2. Nos dice lo que el Señor Jesucristo hizo. Nos dejó este ejemplo para que nosotros también podamos seguir su ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, este ejemplo que Él nos ha dado dice que Él, siendo Dios, se humilló, hermano, no se aferró a eso como diciendo, ¿cómo voy a rebajarme a tanto? Si yo soy Dios, ¿cómo voy a hacer eso? No se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo y dice, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejante a los hombres. Él se humilló, hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, si nuestro Señor Jesucristo se humilló haciéndose un siervo, ¿cómo nosotros también no nos podemos humillar delante de nuestro Dios, obedeciéndole a Él en todo, siendo humildes, hermanos? Él es nuestro ejemplo que debemos seguir. Debemos seguir ese ejemplo de nuestro Dios, no aferrarnos a logros o a honores o a una posición social, como diciendo, ¿cómo voy a hacer esto? No es que yo soy más importante que otra persona. Que lo haga Él, ¿cómo voy a hacer eso yo?
No, el Señor Jesucristo, Él no se aferró a cosas, sino que Él se humilló y se hizo un siervo, semejante a los hombres. Él siendo Dios, se humilló, hermanos, y nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer lo mismo. Debemos hacer lo mismo. Debemos seguir el gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, debemos revestirnos de humildad. Debo, hermano, revestirme de humildad. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 también nos habla y nos dice, Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, debemos humillarnos ante nuestro Dios. Le habla a los jóvenes, primeramente están sujetos a los ancianos, a las autoridades de la iglesia, y después nos dice también, y todos sumisos unos a otros. La palabra sumiso quiere decir cuando alguien se presenta extremadamente dócil y obediente a las órdenes de otro individuo, ya sea un superior en términos laborales o nivel profesional. O sea, nos dice que todos seamos sumisos, que todos, entre todos, hermanos, nos respetemos. Entre todos nos respetemos, seamos sumisos unos a otros, revestiéndonos ¿de qué? De humildad. Seamos humildes, hermanos. Seamos humildes. Todos necesitamos, hermanos, de la gracia de Dios. Yo, hermano, necesito de la gracia de Dios. Cada día de mi vida necesito de Él. Necesito de la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, yo no estaría aquí hoy. Yo necesito de la gracia de Dios. Y la palabra de Dios en el versículo 6 dice, si nos humillamos ante Dios, si somos humildes ante Dios, dice que Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo, a su tiempo Dios va a exaltar a los que son humildes delante de Él. Y nos da un ejemplo también en el libro de Lucas, capítulo 18. Vayamos ahí, que es un buen ejemplo que el Señor Jesucristo nos da de humildad. Lucas 18, versículo 9 al 14 nos dice, el Señor Jesucristo habla, unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Y acá habla el Señor Jesucristo y dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, acá dice, da un ejemplo que está un fariseo y un publicano subieron al templo a orar. Y el fariseo dice que puesto en pie
oraba a Dios. Ni siquiera se arrodilló, sino que puesto en pie, oraba a Dios diciendo, dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros. ¿Usted es algo de estas tres cosas? Quizás no, y le podemos dar las gracias a Dios diciendo, te doy gracias porque no soy como estas personas, ladrones, injustos, adúlteros, y también pone un ejemplo más, ni como este publicano. Sabemos que los publicanos son los que recaudaban los impuestos, mayormente eran judíos que se vendían al gobierno romano para recaudar impuestos para Roma. Y eran odiados por los judíos, los publicanos. Eran mismos judíos que recaudaban impuestos para Roma y eran despreciados, eran odiados por su propio pueblo, y ni siquiera lo puso entre los ladrones o injustos, sino quizás era algo más para ellos, algo peor. Y como este publicano soy, dice este fariseo. Y empieza a jactarse de lo que era así, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y se jactaba de lo que él hacía. Quizás nosotros también hacemos cosas buenas, pero no debemos jactarnos, porque si hacemos cosas buenas para Dios, es por la gracia de Dios. Y debemos dar la honra y gloria a Dios y diciendo, gracias Señor por lo que puedo hacer para ti. Gracias. Debemos reconocer que, como decía el rey David, de lo recibido de tu mano, te damos. No merecemos nada. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios y es por la gracia de Dios. Debemos reconocer eso, debemos ser humildes, hermanos, y reconocer que todo lo que tenemos o todo lo que somos es porque Dios nos lo ha dado y es por la gracia de Dios. Y dice que también había un publicano ahí también. Y dice que estando lejos este publicano no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. La palabra, hermanos, propicio deriva del propiciatorio, que es la parte del altar en el templo donde se vertía la sangre de los animales que habían sido sacrificados para el perdón de pecados. De tal manera que cuando Dios miraba el propiciatorio ya no veía el pecado de la persona, sino la sangre inocente que había sido vertida para que el pecador pudiera ser perdonado. Y al ver esa sangre, el Señor podía mirar de forma propicia, es decir, con compasión, misericordia y favor al pecador. Por eso decía este publicano, Señor, sé propicio a mí, pecador, sé favorable, ten compasión, ten piedad de mí. Decía este publicano. Él reconocía que no merecía el perdón de Dios. Él reconocía que no merecía nada de Dios, pero aún así oraba a Dios y le decía, Señor, ten compasión, ten misericordia de mí. Sé propicio a mí, pecador. Y el Señor Jesucristo dice, os digo que el publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? Porque dice, cualquiera que se enaltezca será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y este publicano se humilló de tal forma que el Señor, que volvió a su casa, dice, justificado antes que el otro, que el fariseo se jactaba de todo lo que hacía, ni siquiera pidió perdón de nada. Solo se jactaba de todo lo que hacía. Debemos, hermanos, ser como este
publicanos, ser humildes y reconocer que necesitamos de la misericordia de Dios en nuestra vida. Necesitamos de Él. No debemos permitir, hermanos, que por nuestro orgullo, por tu orgullo, por mi orgullo, seamos humillados. No debo permitir que por mi orgullo sea humillado, sino debo reconocer que sin Dios no soy nada, que necesito de Dios, que necesito depender de Dios. Debemos reconocer, hermanos, o debo reconocer yo que soy una persona débil, que soy una persona débil y necesito reconocer que debo ser humilde de corazón ante Dios. Y cuando hago eso, dice la palabra de Dios que Dios me va a exaltar, que Dios te va a exaltar con su poder, porque el poder de Dios va a reposar, hermanos, en mi vida, va a reposar en tu vida y Dios te va a exaltar, pero debes ser humilde de corazón. Salmo 147:6 dice: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Hermanos, Jehová exalta a los humildes. Si eres humilde de corazón, Él te va a exaltar. Pero la palabra de Dios dice: cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo, a su tiempo Dios va a exaltar a los humildes. Mientras tanto debemos, hermanos, ser humildes delante de Dios, humillarnos ante nuestro Dios cada día de nuestra vida. En Isaías 57, si me acompañan ahí, Isaías 57. Isaías 57, versículo 15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, dice la palabra de Dios, dice: yo habito en la altura y santidad, pero dice que también Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. No solamente dice: yo habito en la altura y la santidad, pero sino también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y para qué habita en el corazón de los que son humildes? Para los que están quebrantados y humildes de espíritu, nos dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La palabra vivificar significa dar fuerza, significa dar fuerza a una persona que está débil o a una cosa que había perdido la energía. O sea, a los que están quebrantados, a los que ya no tienen fuerza, pero son humildes, dice la palabra de Dios, que lo va a vivificar, le va a dar fuerza, le va a dar energía, hermanos, para poder seguir. Dios habita en los corazones humildes y quebrantados de espíritu. Debemos, hermanos, Dios nos promete que Él nos va a fortalecer cuando tenemos esa actitud en nuestra vida. Debemos ser humildes. Hermanos, debo ser humilde yo. Debo ser humilde delante de Dios. Mi anhelo, hermanos, mi deseo es que Cristo habite en mi vida cada día. Que Él habite en mi vida cada día para darme fuerza, para vivificarme cuando no tengo más fuerza.
pero debo mantenerme cada día humilde. Y le ruego a Dios cada día, Señor, humilde, manténme humilde, Señor. Cuán importante es la humildad para el Hijo de Dios, para el que cree, para el que ha recibido a Cristo como Salvador. Cuán importante es y cuán importante es para el que no ha recibido a Cristo, para el que todavía no ha creído. Cuán importante es humillarse, porque para poder ser salvo necesita humillarnos delante de Dios. Necesitamos reconocernos insuficientes, que no podemos llegar al cielo por nuestros propios medios y humillarnos y reconocernos que solamente por medio de Jesús podemos ser salvos. Debemos humillarnos, reconocernos pecadores, reconocernos débiles, hermanos, débiles. Vayamos de vuelta para Segunda de Corintios capítulo 12. Este aguijón en la carne que tenía el apóstol Pablo, quizás yo no lo sé, quizás usted sí, Dios sabe, quizás usted tiene un aguijón en la carne, algo que le aqueja día a día. Y esto quizás te anime a poder seguir. Quizás Dios te ha dicho que no te lo va a quitar. Y Dios, y con la palabra de Dios nos anima, hermanos, a que seamos humildes. Porque acá, como habíamos leído en el versículo 7, dice que este aguijón se le había dado para que él no se enalteciera, para que los mantenga humildes, para que el cristiano como hijo de Dios sea humilde. Hermanos, seamos humildes. Debemos también rogarle a Dios, orar a Dios. Dice, Señor, ayúdame. Quizás es tu voluntad no quitármelo, pero ayúdame a poder seguir. Ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en tu voluntad. Quizás es difícil muchas veces cuando hay algo que realmente duele. Quizás física o emocionalmente duele. Sea difícil. Pero debemos orar a Dios y pedirle a Dios que nos ayude a confiar en su voluntad. También, hermanos, debemos depender de nuestro Dios. El apóstol Pablo, ante la negativa de Dios, no se mostró enojado, no se mostró ofendido, sino que él lo entendió perfectamente, aceptó la voluntad de Dios en su vida y tomó una actitud favorable ante la contestación de Dios. Y en el versículo 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo, tomó una actitud que quizás muchos de nosotros, o quizás yo cuando vienen problemas en mi vida y Dios permite que sigan ahí, quizás tendemos a enojarnos, tendemos a ofendernos. Y el apóstol Pablo nos enseña que debemos tomar otra actitud por amor a Cristo, gozarnos, hermanos, en las debilidades. Gozarnos en las debilidades y no solamente en las debilidades, sino en afrentas, dice la palabra de Dios, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Es difícil, hermanos, cuando leemos esto,
Gozarnos en estas cosas es difícil, pero la palabra de Dios nos anima y debemos hacerlo. ¿Por qué no dice? Porque cuando soy débil, o sea, nos reconocemos débiles, reconocemos que no podemos enfrentarnos ante estas cosas. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces soy fuerte. ¿Por qué? En el versículo 8 nos dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermanos, cuanto más débil nos reconocemos, más vamos a confiar en Dios. Y cuanto más confiamos en Dios, más el poder de Dios va a reposar en nuestra vida. Por eso debemos, hermanos, ser humildes, reconocernos débiles, reconocernos que necesitamos de Dios para que el poder de Dios repose en nuestra vida, para que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida y podamos seguir adelante en victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos, hermanos, en la vida del creyente es importante la humildad, importante ser humildes ante Dios, ser humildes ante nuestro Dios. Dios pide, hermanos, humildad. Y cada uno de nosotros necesitamos ser humildes de corazón, necesitamos humillarnos ante Dios. Y esa, hermanos, es mi necesidad cada día, humillarme ante Dios. Reconocer que necesito de Dios. Quizás para una persona es difícil reconocerse que no puede hacer cosas, no puede solucionar algunas cosas. Quizás uno está acostumbrado a solucionar cualquier tipo de problema, ¿no? Y hay algo que quizás se presenta algo que lo supera y no puede solucionar eso y se pone mal. Se pone mal porque ¿cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo solucionar si yo puedo hacer cualquier cosa? Y ahí es cuando muchas veces fallamos porque no estamos dependiendo de nuestro Dios. Sin importar cuál sea tu dificultad, cuál sea tu aguijón que Dios permitió en tu vida, debemos reconocer que necesitamos de Dios. Yo debo reconocer, hermanos, que necesito de Dios. Y Dios sabe que yo necesito de Él. Y cada uno de nosotros necesitamos de Él. Dios lo sabe. El tema es, ¿usted lo sabe? Usted sabe que necesita de Dios cada día. Cada día, cuando hablo de cada día, es cada día, cada minuto, segundo de nuestra vida necesitamos de Dios. Necesitamos de la misericordia de Dios. Necesitamos que Dios sea propicio a nuestra vida. Cada día, cada instante necesitamos de nuestro Dios y debemos reconocerlo, reconocer a Dios como nuestro Dios y suficiente. Él sea suficiente en nuestra vida. Que no pensemos que hay cosas que no necesito de Dios. Porque en todas las cosas, quizás la más sencilla hasta la más complicada, necesitamos en nuestro Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a cada día a rogarle a nuestro Dios, Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, ayúdame a ser humilde. Oremos.